Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Carlos Ventura Ramírez, soy estudiante del Colegio de Ingeniería en Ciudad Universitaria 2 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En este video, el cual es para la materia de precálculo impartida por el docente Anselmo Chávez López, voy a explicar tres temas fundamentales de la trigonometría, los cuales son razones trigonométricas, ley de seno y ley de coseno. Así que vamos a empezar. Como ven en el índice, partiremos del tema de los triángulos. Posterior a eso, vamos con razones trigonométricas, ley de seno, ley de coseno, un ejercicio de ley de seno y coseno juntos y finalmente la conclusión acerca de todo este trabajo. Comenzaremos con la definición de triángulo. Un triángulo es una figura geométrica plana, también conocida como polígono, que se conforma por tres lados, tres vértices y tres ángulos. Les voy a explicar cada uno de estos elementos. Primero el lado. Un lado es un segmento de línea recta que se conecta por dos puntos, uno en cada extremo, llamados vértice. El segundo elemento es el vértice. Un vértice es un punto que se ubica en el extremo de una línea recta de un polígono, que tiene como finalidad unir los lados de dicha figura. Por lo general se nombran con letras mayúsculas estos vértices como A, B y C. El tercer elemento es el ángulo. Un ángulo es la abertura que hay entre dos líneas rectas que se conectan por un vértice. Un dato importante de los triángulos es que la suma de sus tres ángulos internos siempre dará como resultado 180 grados y asimismo los ángulos se miden en grados. Como vemos en la diapositiva, los triángulos se clasifican de dos maneras. La primera es según sus lados. Aquí encontramos el triángulo equilátero. Este se caracteriza porque sus tres lados miden lo mismo y sus tres ángulos también miden lo mismo y son de 60 grados para que la suma sea de 180 grados. El segundo triángulo es el isósceles. Este se caracteriza porque dos de sus lados miden lo mismo y dos de sus ángulos también miden lo mismo. Por consiguiente, un lado y un ángulo van a ser distintos. El tercer triángulo es el escaleno, que se caracteriza porque sus tres lados y sus tres ángulos tienen medidas diferentes. La segunda manera de clasificar a los triángulos es según sus ángulos. Aquí encontramos el triángulo rectángulo, cuya característica principal es que tiene un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados, que se representa con un cuadrito entre los catetos de este triángulo. El segundo triángulo que encontramos es el acutángulo, cuyas características son que tiene todos sus ángulos menores a 90 grados, o sea, son agudos. El tercer triángulo es el obtusángulo, que se caracteriza porque tiene un ángulo obtuso, el cual es mayor a 90 grados, y también tiene dos ángulos que son menores a 90 grados, o sea, agudos. Y finalmente encontramos el triángulo oblicuángulo. Este se caracteriza porque no tiene ningún ángulo recto y sus longitudes pueden ser iguales o diferentes. Ahora veremos los elementos de un triángulo rectángulo en relación a las razones trigonométricas. Nuestro triángulo rectángulo se compone de tres lados y tres ángulos. Como vimos, la característica principal de nuestro triángulo rectángulo es que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. Para esto vamos a trabajar siempre un ángulo agudo y el cual lo debemos nombrar. En este caso yo voy a trabajar con el ángulo agudo que se encuentra en la parte inferior derecha y lo nombré como ángulo beta. En base a esto vamos ahora con los lados del triángulo. Estos se van a nombrar y el primero y el más importante es la hipotenusa. La hipotenusa siempre será el lado más largo del triángulo, o sea, aquel que se encuentra enfrente al ángulo recto. Los demás lados son cateto adyacente y cateto opuesto. Estos se nombran dependiendo del ángulo que trabajemos. En este caso, como yo estoy trabajando el ángulo beta, el cateto adyacente está marcado con verde y el cateto opuesto está marcado con rojo. El cateto adyacente es aquel que está al lado del ángulo que estamos manejando. Está al lado del ángulo beta. Y el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo que estamos trabajando. Está enfrente del ángulo beta. En otro caso, si trabajáramos con el ángulo superior de arriba, y hay que nombrarlo como ángulo teta, el cateto opuesto ahora sería su cateto adyacente y el cateto adyacente ahora sería su cateto opuesto.
porque el cateto opuesto está frente al ángulo de arriba y el cateto opuesto está al lado del ángulo de arriba. En resumen, como acabamos de ver, el triángulo se compone de tres lados: hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Los catetos dependen del ángulo agudo que estemos manejando, y el triángulo rectángulo pues se compone de tres ángulos, uno recto y dos agudos, y vamos a trabajar uno de los agudos y tenemos que nombrarlo. Las razones trigonométricas, que podemos llamar también fórmulas, únicamente son 6 y cada una tiene su nombre. Estas las formamos a partir de los tres lados del triángulo rectángulo. La primera es seno, que es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. La segunda es coseno, que es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. La tercera es tangente, que es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cuarta es cosecante, que es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. La quinta es secante, que es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la sexta es cotangente, que es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ahora veremos un ejemplo de cómo hallar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Como vemos en la diapositiva, tenemos un ejemplo claro. Tenemos primero nuestro dibujo de triángulo rectángulo. Como dijimos, tenemos que trabajar un ángulo agudo. El ángulo agudo que yo estoy trabajando es el que está del lado derecho, el que está abajo. Yo lo nombré como ángulo teta. Ahora tenemos que asignar nuestros catetos y la hipotenusa. La hipotenusa, como dijimos, es el lado más largo del triángulo y está marcada con color verde. Esta mide 7 metros. Y nuestros catetos los vamos a ubicar de la siguiente manera. El cateto adyacente es el que está al lado de nuestro ángulo que estamos trabajando. Cateto adyacente mide 6 metros y cateto opuesto está enfrente del ángulo que estamos trabajando. Este mide 5 metros. Ahora que ya ubicamos dónde están nuestros catetos y la hipotenusa, vamos a hacer nuevamente uso de nuestras 6 razones trigonométricas. Anteriormente se me olvidó decirles, pero después de cada razón, por ejemplo seno, coseno, tangente, etcétera, tiene que ir nuestro ángulo que estamos trabajando. En este caso que yo estoy trabajando teta, tiene que ir después de cada una de estas. Seno de teta, coseno de teta, tangente de teta, cosecante de teta, secante de teta, cotangente de teta. Ahora que ya ubicamos dónde está cada uno de nuestros catetos y la hipotenusa dentro de nuestro triángulo rectángulo, lo que vamos a hacer es hallar las 6 razones trigonométricas. Para esto tenemos que sustituir nuestros valores en cada una de las fórmulas. Es decir, tenemos que sustituir cuánto vale cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa en cada una de las razones trigonométricas. Vamos a comenzar con seno. Seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo que vamos a hacer es sustituir sus valores, que en este caso es 5 sobre 7, que eso es igual a 0.714. Entonces, seno de teta es igual a 0.714. Seguimos con coseno de teta, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y sustituyendo los valores sería 6 sobre 7, esto sería coseno de teta es igual a 0.857. Seguimos con tangente de teta, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sustituimos los valores y sería 5 sobre 6, que es igual a 0.833. Entonces, tangente de teta es igual a 0.833. Seguimos con cosecante de teta, que es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Sustituimos los valores y sería 7 sobre 5, que es igual a 1.14. Entonces, cosecante de teta es igual a 1.4. Seguimos con secante de teta. Sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Sustituimos los valores y serían 7 sobre 6, que esto es igual a 1.166. Entonces secante de teta sería igual a 1.166. Y finalmente cotangente de teta, que es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Sustituyendo los valores sería 6 sobre 5, que es igual a 1.2. Y entonces cotangente de teta sería igual a 1.2.
Y así es como hallamos las razones trigonométricas de nuestro triángulo rectángulo. Solo era sustituir nuestros valores en cada una de las 6 divisiones, que son nuestras fórmulas. Seguidamente vamos a ver cómo hallar el lado o un ángulo agudo de un triángulo rectángulo. Pero antes de hacer esto voy a hacer una pausa para decir algo de suma importancia. Como bien sabemos, existen 6 razones trigonométricas, pero en este caso solo vamos a usar las 3 primeras, ya que son las principales para obtener los datos restantes de un triángulo rectángulo, ya que las otras 3 no aportan nueva información, solo expresan lo mismo, pero de otra manera. Digamos que son razones recíprocas. Ahora les voy a mostrar dos ejemplos de cómo hallar el lado de un triángulo rectángulo. Empezaremos con el lado izquierdo. Necesitamos saber dos datos, un ángulo agudo y un lado. Ya los conocemos. Un lado mide 8 metros y un ángulo que mide 29 grados. Ya que conocemos cuál es nuestro ángulo, vamos a nombrar nuestros catetos y la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo y nuestro cateto adyacente será el que está al lado de nuestro ángulo y el cateto opuesto será el que está frente a nuestro ángulo. Ahora, nuestro cateto opuesto vemos que mide 8 metros y nuestro cateto adyacente mide X metros. Es el que vamos a encontrar. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? Empezamos por escribir nuestros datos. Tenemos que nuestro ángulo, el cual llamaremos como teta, mide 29 grados. Nuestro segundo dato es el cateto opuesto, que mide 8 metros. Y el tercer dato es el cateto adyacente, que es el que vamos a hallar. Para hallar cuánto mide, vamos a utilizar una de nuestras tres principales razones trigonométricas. La que más nos favorece aquí es la de tangente. ¿Por qué? Porque dice que tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y justamente vamos a utilizar esos dos catetos, cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, vamos a sustituirlo en nuestra fórmula. Tenemos que tangente de teta, que en este caso vale 29 grados, es igual a cateto opuesto, que mide 8, sobre cateto adyacente, que mide X. Entonces, ahora vamos a hacer un despeje. Primero vamos a pasar la X del otro lado. Si está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces sería tangente de 29 grados se multiplica por X y eso es igual a 8. Pero tenemos que dejar sola a X. Entonces, tangente de 29 grados la pasamos al otro lado dividiendo. Y sería X es igual a 8 sobre tangente de 29 grados. Y si hacemos la operación en nuestra calculadora, tenemos que 8 sobre tangente de 29 grados es igual a 14.43. O sea, X es igual a 14.43. X, recordemos, es el valor de cateto adyacente y entonces cateto adyacente mide 14.43 metros. Bien, ahora vamos con nuestro segundo ejemplo. Primero, lo de siempre, tenemos que conocer dos datos, nuestro ángulo agudo y un lado. Conocemos un ángulo agudo que mide 41 grados y un lado que mide 12 centímetros. Ya que conocemos esto, tenemos que nombrar y ubicar nuestros catetos con respecto a nuestro ángulo que estamos trabajando. El cateto adyacente será el que está al lado de nuestro ángulo de 41 grados y el cateto opuesto será el que está enfrente de nuestro ángulo de 41 grados. Y pues la hipotenusa es lo mismo de siempre, el lado más largo del triángulo. Como vemos, la hipotenusa mide 12 centímetros y cateto adyacente mide X centímetros. Vamos a hallar nuevamente cateto adyacente. Primero, anotamos los datos que nos proporciona el ejercicio. Tenemos el ángulo teta, que mide 41 grados, hipotenusa, que mide 12 centímetros, y cateto adyacente, que mide X centímetros, que es la que vamos a hallar. La razón trigonométrica que más nos favorece es coseno del ángulo, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Por qué? Porque conocemos el ángulo, conocemos la hipotenusa y vamos a trabajar el cateto adyacente. Entonces, sustituimos nuestros valores en esta fórmula y sería coseno de 41 grados es igual a 12, coseno de 41 grados es igual a X sobre 12. Aquí lo mismo, tenemos que hacer un despeje, tenemos que dejar sola a X. Entonces, 12 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y sería
Coseno de 41 grados se multiplica por 12 y esto sería igual a x. Y al hacer esta operación en nuestra calculadora científica nos da 9. Entonces 9 es igual a x. Por consiguiente, x dijimos que valía cateto adyacente, entonces cateto adyacente es igual a 9 centímetros. Puse estos dos ejemplos porque, como se dieron cuenta, x en un ejercicio quedó en el denominador y en otro ejercicio quedó en el numerador. Entonces puse estos dos ejemplos para hacer el despeje y sea más sencillo y se entienda de las dos maneras de cómo despejar x y así hallar el lado, aun cuando nuestra variable quede en el numerador o denominador. Bueno, ahora veremos cómo hallar el ángulo agudo de un triángulo rectángulo. Para esto siempre necesitaremos conocer dos datos, los cuales son dos lados del triángulo rectángulo. Ahora mismo les voy a mostrar dos ejemplos de cómo hallar el ángulo agudo de un triángulo rectángulo usando nuestras razones trigonométricas. Bien, lo primero vamos a empezar con nuestro ejemplo del lado izquierdo. Primero, como dije, tenemos que conocer dos datos, dos lados del triángulo rectángulo. Conocemos dos lados, uno mide 9 metros y el otro mide 4 metros. Ahora, tenemos que ubicar un ángulo agudo, que es el que vamos a trabajar. En este caso, ya está marcado abajo con color azul y es el ángulo teta. Ahora, con base a esto, tenemos que ubicar nuestros catetos y la hipotenusa con base a nuestro ángulo. Entonces, el cateto adyacente es el que está al lado de nuestro ángulo teta. El cateto opuesto es el que está enfrente de nuestro ángulo teta y la hipotenusa pues es el lado más largo del triángulo rectángulo nuevamente. Ahora que ya ubicamos dónde se ubica cada cateto y la hipotenusa, sabemos que el cateto opuesto mide 4 metros y la hipotenusa mide 9 metros. Vamos a anotar nuestros datos del triángulo. Tenemos que cateto opuesto mide 4 metros, hipotenusa mide 9 metros y lo que vamos a hallar es el ángulo teta que mide x grados. La razón trigonométrica que más nos favorece aquí es la de seno de teta, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Por qué? Porque vamos a hallar teta, porque conocemos el cateto opuesto y conocemos hipotenusa. Entonces vamos a sustituir nuestros valores dentro de la fórmula. Seno de teta es igual a 4 sobre 9. Haciendo esto, pues tenemos que despejar el ángulo teta. Para esto tenemos que pasar a seno del otro lado. Su inversa de la razón seno es arcoseno, pero también se escribe como seno a la menos 1. Y entonces volvemos a lo mismo. Teta es igual a seno a la menos 1 de 4 novenos. Haciendo esa operación en nuestra calculadora científica nos da que teta mide 26.38 grados y así es como obtenemos el valor de nuestro ángulo que queremos hallar de nuestro triángulo rectángulo. Ahora vamos con nuestro segundo ejemplo. Como dijimos, necesitamos conocer dos valores de dos lados de nuestro triángulo rectángulo. Vemos que uno mide 11 centímetros y el otro 23 centímetros. Y nuestro ángulo a trabajar está marcado con color azul, que es el ángulo teta. Ya que conocemos nuestro ángulo teta, bueno, el ángulo que vamos a trabajar, tenemos que asignar los catetos y la hipotenusa. Cateto adyacente es el que está al lado del ángulo, hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo y cateto opuesto es el que está enfrente de nuestro ángulo agudo. Ahora, ya que ubicamos nuestros catetos e hipotenusa, vemos que el cateto adyacente mide 11 centímetros, nuestra hipotenusa mide 23 centímetros. Y vamos a anotar nuestros datos. Cateto adyacente igual a 11 centímetros, hipotenusa 23 centímetros. Y nuevamente vamos a querer encontrar cuánto mide el ángulo teta. En este caso lo ponemos como x grados. La razón trigonométrica que usamos en este caso es coseno de teta, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Por qué? Porque conocemos los datos de cateto adyacente e hipotenusa y vamos a trabajar el ángulo teta. Entonces, sustituimos nuestros valores en la fórmula.
y quedaría como coseno de teta es igual a 11 sobre 23. Y tenemos que dejar sola a teta, despejarla. Entonces coseno pasa al otro lado como coseno a la menos 1 y eso, bueno, de 11 sobre 23. Coseno a la menos 1 de 11 sobre 23. Haciendo esa operación en nuestra calculadora científica nos da como resultado 61.42, que es lo que mide nuestro ángulo agudo. Entonces el ángulo teta, que es nuestro ángulo agudo, mide 61.42 grados. Y bueno, hasta aquí ya vimos lo más fundamental del tema de razones trigonométricas. A continuación veremos el tema de ley de seno. La ley de seno es un principio que permite resolver cualquier tipo de triángulo, comparando los lados de un triángulo con los senos de sus ángulos opuestos. Cuando digo que se resuelve, me refiero a encontrar todas las medidas de sus ángulos y lados que faltan de ese triángulo a partir de la información que ya nos proporcionan de él. Como se muestra en pantalla, están las fórmulas de la ley de seno. La fórmula principal es la que está arriba del lado izquierdo. Esta es una ecuación que se compone de tres razones o tres fracciones, que se lee el lado A dividido entre el seno del ángulo A es igual al lado B dividido entre el seno del ángulo B, y también es igual al lado C dividido entre el seno del ángulo C. En pocas palabras, esta ley nos dice que si dividimos la longitud de un lado de un triángulo entre el seno de su ángulo opuesto, obtendremos el mismo valor para todos los lados y sus ángulos opuestos que hay en ese mismo triángulo. Como ya lo mencioné, la fórmula principal de ley de seno es la que está arriba del lado izquierdo. Sin embargo, quiero aclarar unas cosas muy importantes. En los ejercicios, cuando vamos a resolverlos, por lo general solo utilizamos esa ecuación que se compone de tres razones o tres fracciones, terminamos utilizando solo dos. Y de ahí podemos desglosar, como vemos en la imagen de abajo, los siguientes pares de ecuación, donde tenemos que puede ser a sobre el seno del ángulo A, que es igual al lado B sobre el seno del ángulo B, el lado A dividido entre el seno del ángulo A es igual al lado C dividido entre el seno del ángulo C, etc. El punto es que, como dije, solo vamos a utilizar dos fracciones de la ecuación, no las tres, solo dos. Y voy a aclarar otra cosa importante. Arriba la ecuación principal es la del lado izquierdo. Esta nos ayuda para encontrar el ángulo o el lado, solo que para hallar el ángulo, se tiene que hacer unos espejes, entonces es mucho más trabajo. Pero en el lado derecho tenemos que en el numerador está el seno de los ángulos y en el lado izquierdo vemos que en el numerador están los lados. Voy a explicar esto. Si tenemos los lados en el numerador, esto en las fórmulas nos ayuda a encontrar de manera más rápida el valor de un lado desconocido de nuestro triángulo. Y si tenemos que el seno del ángulo esté en el numerador, esto nos ayudará a encontrar de forma más sencilla el valor del ángulo de nuestro triángulo que estemos trabajando. Entonces, resumido, si está arriba los lados es para encontrar de manera fácil un lado. Si está arriba el seno del ángulo es para encontrar de manera más fácil el ángulo de un triángulo. Y como ya también mencioné, solo terminamos ocupando dos fracciones o dos razones de toda nuestra ecuación, no las tres. Y como vemos abajo, ya están hechos todos los pares que podemos formar. Del lado izquierdo tenemos los de que en el numerador va solo los lados. Para encontrar los lados tenemos ahí tres formas, ya sea que estemos trabajando A y B, A y C o B y C. Y si vamos a encontrar un ángulo, está en el lado derecho, que tenemos tres pares, que puede ser que estemos trabajando el del A y B, A y C o B y C. Ahora veremos cómo resolver un triángulo con la ley de seno. Para esto necesitamos conocer tres datos específicos, siempre.
Lo primero es tener un par de datos conocidos que sean de la misma letra, un ángulo y un lado que sean de la misma letra, o sea que estén opuestos. Y también necesitamos conocer un dato extra conocido, es decir, el valor de un ángulo o lado que sea diferente a estos dos, o sea, al par. Solo necesitamos conocer tres datos. ¿Por qué digo que solo necesitamos conocer tres datos? Porque si vamos a hallar otro valor, que en este caso viene siendo el cuarto, con, con las fórmulas de los pares que formé, que están viendo en imagen, pues solo vamos a hacer unos despejes y conociendo esos tres valores podremos hallar cuánto vale ese cuarto valor que necesitamos, haciendo despejes en las fórmulas, según lo que necesitemos, ya sea de lado o ángulo. No importa si es lado o ángulo, siempre necesitamos conocer esos datos. Un par que sea de la misma letra y un dato extra de que sea el valor de otra letra, ya sea ángulo o lado. Y vamos a aplicar las fórmulas del lado izquierdo o derecho, según nos convenga, ya sea que queramos encontrar un lado o un ángulo. Esto pues lo veremos ahorita mismo. Ahora aquí en pantalla se muestran dos ejemplos. Como ya lo mencioné, necesitamos conocer tres datos. Vamos a comenzar con el ejemplo del lado izquierdo. Y también más a la izquierda están nuestras fórmulas para que las utilicemos. En nuestro primer ejemplo tenemos un triángulo que es oblicuángulo. Aquí tenemos dos ángulos. Tenemos dos ángulos y el valor de un lado. Tenemos que dos ángulos que valen 64 y 45 grados. Y bueno, el lado A mide 17 metros, su ángulo A, que es su opuesto, mide 64 grados y el ángulo B mide, el ángulo AB mide 45 grados. Lo que queremos hallar es el lado B, que en este caso lo marqué como X porque es incógnita, no sabemos. Entonces, tenemos tres datos y queremos hallar un cuarto. Como lo dije, vamos a utilizar las fórmulas. Como queremos hallar un lado, vamos a utilizar las fórmulas del lado izquierdo, donde en el numerador quedan los lados en el numerador y los ángulos en el denominador. Anotamos primero, como siempre, nuestros datos que nos proporciona el ejercicio. Tenemos que el ángulo A mide 64 grados, el ángulo B mide 45 grados y el lado A mide 17 metros, mientras que el lado B es el que vamos a hallar. Escribimos nuestra fórmula, que en este caso como estamos hallando tenemos A y B, escribimos la primera fórmula. Tenemos el lado A es igual el lado A dividido entre el seno de A del ángulo A es igual al lado B dividido entre el seno del ángulo B. Esa es nuestra fórmula que vamos a utilizar y si sustituimos nuestros valores en esa fórmula quedaría como 17 dividido entre el seno de 64 grados es igual a X dividido entre el seno de 45 grados. Así quedan los valores sustituidos. Ahora vamos a encontrar el valor de X. Para ello vamos a pasar los denominadores a multiplicar al otro lado. Por ejemplo, el seno de 64 grados pasa al lado derecho a multiplicar a X y el seno de 45 grados pasa al lado izquierdo a multiplicar a 17. Entonces quedaría 17 multiplicado por el seno de 45 grados es igual a X multiplicado por el seno de 64 grados. Resolviendo más las operaciones a fondo sería 17 multiplicado por 0.707 es igual a X multiplicado por 0.898. Seguimos abajo, resolvemos la operación que hay del lado izquierdo en el primer miembro de la ecuación y sería 17 por 0.707 es igual a 12.020 y eso es igual a 0.898x. Ahora vamos abajo. Como queremos despejar a X se tiene que quedar sola, ¿no? Entonces 0.898 que está multiplicando tiene que pasar al otro lado dividiendo. Entonces quedaría 12.020 dividido entre 0.898 es igual a X. El hacer esta operación nos sale 13.38 es igual a X. Y como X representa el lado B, entonces sería B es igual a 13.38 metros. Y así encontramos el valor del lado de un triángulo. Seguimos con nuestro segundo ejemplo.
como vemos, tenemos tres valores. Conocemos el lado B, que vale 28 centímetros, el ángulo B, que vale 43 grados, y el lado C, que vale 39 centímetros. Ya nos proporcionó tres datos. Ahora hay que escribirlos, pero hay que, como vemos en la imagen, tenemos que encontrar el ángulo C, que está representado con teta. Entonces escribimos nuestros datos del ejercicio. Tenemos que el ángulo B vale 43 grados, el ángulo C lo vamos a encontrar, el lado B vale 28 centímetros y el lado C vale 39 centímetros. Como aquí vamos a encontrar un ángulo, utilizamos las fórmulas del lado derecho, donde en el numerador queda el seno de los ángulos, para que así sea más fácil. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es la de B y C, que dice que el seno del ángulo B dividido entre el lado B es igual al seno del ángulo C dividido entre el lado C. Sustituyendo los valores en esta fórmula nos quedaría el seno de 43 grados dividido entre 28 es igual al seno de teta, porque así es como representamos a nuestro ángulo, dividido entre 39, bueno, esta es la igualdad. Ahora, ya que sustituimos nuestros valores en la fórmula, vamos a pasar los denominadores a multiplicar. En este caso sería 28 pasa al lado derecho a multiplicar a seno de teta y 39 pasa al lado izquierdo a multiplicar a seno de 43. Esto sería seno de 43 grados por 39 es igual a seno de teta por 28. Y pues vamos a resolver. Si ponemos en la calculadora seno de 43 nos da como resultado 0.681. Esto se multiplica por 39 y esto será igual a 28 multiplicado por seno de teta. Ahora tenemos que resolver la operación del primer miembro, que sería 0.681 por 39 nos da como resultado 26.559 y eso será igual a 28 por seno de teta. Ahora, como 28 está multiplicando, tiene que pasar al otro lado a dividir, entonces sería 26.559 dividido entre 28, ese es igual a seno del ángulo. Esto para que teta se quede solo y lo podamos despejar. Entonces, el resultado que nos da esa división sería 0.948 y eso sería igual a seno de teta. Pero aún nos falta encontrar cuánto vale teta. Para eso pasamos seno al primer miembro, o sea, del otro lado. Y sería seno a la menos 1 de 0.948 es igual a teta. Haciendo esta operación en la fórmula, perdón, en la calculadora científica nos da como resultado 71.441 grados y eso sería igual a teta. Y como teta es igual a c, entonces podremos decir que el ángulo C es igual a 71.44 grados. Y así hallamos un lado y un ángulo de un triángulo usando la ley de seno. A continuación veremos un ejemplo donde se compruebe la ley del seno. Como vemos en la imagen, aquí tenemos un triángulo en donde conocemos todas las longitudes de sus ángulos y de sus lados. Aquí se cumple una propiedad de este tema, de esta ley, que dice que al lado de mayor longitud se le opone el ángulo de mayor longitud. Como vemos, el lado de mayor longitud es el lado C, que mide 9.85, y su ángulo que está opuesto es el ángulo C, y efectivamente mide 80 grados. Asimismo, también este tema dice que al lado de menor longitud se le opone el ángulo de menor longitud, y como vemos en la imagen, el lado A es el que tiene menor longitud, que es 6.43, y el ángulo opuesto a él es el ángulo A, y como vemos efectivamente tiene 40 grados, que es el que representa menor cantidad entre los tres ángulos. Ahora, tomando en cuenta esto, ya podemos comprobar lo de la ley de seno. Vamos a tomar en cuenta nuestra fórmula completa, la de las tres razones, pero vamos a tomar en cuenta donde en el numerador se encuentran los lados y también donde se encuentran
los senos de los ángulos. En el lado izquierdo tenemos la fórmula completa de la ecuación donde están las tres divisiones, donde en el numerador están los lados y en el denominador están los senos de los ángulos. Y del lado derecho está la fórmula donde en el numerador están los senos de los ángulos y en el denominador están los lados. Bueno, vemos que si dividimos cada razón, el resultado son similares, o sea, son iguales. Por ejemplo, 6.43 dividido entre seno de 40 grados nos da 10. Y esto nos dice que es igual a 8.66 dividido entre el seno de 60 grados, que eso es igual o casi igual a 10, que nos da 9.99. Y asimismo también en la tercera fracción, que dice 9.85 dividido entre seno de 80 grados, nos da como resultado 10. Nos damos cuenta que efectivamente las tres divisiones nos dan un valor igual o cercano, muy cercano. Y si vamos al lado derecho, donde está la otra fórmula, donde arriba quedan los ángulos, vemos que nos da las tres, nos dan como resultado 0.099, 0.1 y otra vez 0.099. Y vemos lo mismo, o son iguales o son casi iguales, nada más por una mínima cantidad de centésimas, pero son iguales. ¿Qué quiere decir esto? El que nos den el mismo resultado, o bueno, que las tres divisiones den el mismo valor, significa que los lados y los ángulos del triángulo están en proporción constante, lo cual confirma que el triángulo es válido y que la ley de senos se cumple en el ejercicio. Ya hemos terminado con el tema ley de seno. Proseguiré con el tema ley de coseno. Este es un principio que relaciona las longitudes de los lados de un triángulo con el coseno de uno de sus ángulos. Este tema se utiliza para resolver cualquier tipo de triángulo, aunque especialmente en triángulos oblicuángulos. Esto quiere decir que es útil para encontrar las longitudes de los lados o ángulos que nos falten saber de dicho triángulo cuando se nos proporciona tres datos de este mismo. Ya que conocemos qué es la ley de coseno, voy a proseguir con las fórmulas, que son tres las fórmulas principales, que son la de a al cuadrado, b al cuadrado y c al cuadrado. Esto es para hallar la longitud de los lados. Vamos a tomar como ejemplo la primera, la de a al cuadrado, que es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces b por c, y eso multiplicado por el coseno del ángulo a. Eso también se lee como el cuadrado de un lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble del producto de esos dos lados por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Como vemos, tenemos tres fórmulas y cada una es para hallar la longitud de cada lado, para hallar la longitud de A, la de B y la de C. Pero del lado derecho hice los despejes para hallar los ángulos, el ángulo A, B y C. Entonces, para más fácil, las fórmulas del lado izquierdo será para hallar los lados y las fórmulas del lado derecho será para hallar las medidas de los ángulos. Enseguida vamos a conocer cómo se resuelve un triángulo usando la ley de coseno. Para esto necesitamos conocer siempre tres datos y nos pueden dar tres datos de las siguientes dos maneras. La primera es que nos pueden dar los tres lados del triángulo, sus medidas, y esto sería un criterio que se llama lado, lado, lado. Y el segundo, la segunda manera en que nos podrían dar los datos es de la siguiente, que nos den un ángulo y los dos lados que forman ese ángulo. Este criterio sería LAL, lado, ángulo, lado. Ahora bien, como en cada tema hemos resolvido ejercicios y este no es la excepción, vamos a ver dos ejemplos de cómo encontrar un ángulo y en otro de cómo encontrar un lado para aplicar la fórmula de las dos maneras. Vamos a empezar con el ejemplo del lado izquierdo y vemos que se nos proporcionan tres datos. Hay que asegurarnos de que sea de los dos criterios que vimos hace un momento. En este caso nos otorgan dos datos de dos lados y un ángulo. Entonces
se cumple el segundo criterio, que era el de lado, ángulo, lado, porque el ángulo está hecho por los dos lados que tiene al lado. Entonces, el criterio es lado, ángulo, lado. Tenemos que anotar los datos que nos proporciona el triángulo. En este caso tenemos el ángulo B, que vale 55 grados, el lado A, que vale 14 metros, el lado C, que vale 19 metros, y vamos a encontrar un lado. Entonces el lado que vamos a encontrar es el lado B. Ese aún no lo conocemos. Vamos a utilizar una de nuestras fórmulas para encontrar este lado. En este caso usaremos la de B, que la fórmula es b cuadrada es igual a cuadrada más c cuadrada menos 2 veces ac multiplicado por el coseno del ángulo B. En esta fórmula hay que sustituir nuestros valores y quedaría como b cuadrada es igual a 14 al cuadrado más 19 al cuadrado menos 2 multiplicado por 14 multiplicado por 19 y eso multiplicado por el coseno de 55 grados. Ahora, como b está elevado al cuadrado, tenemos que pasar esa potencia al otro lado como raíz. Entonces quedaría b es igual a raíz cuadrada de 14 al cuadrado más 19 al cuadrado menos 2 multiplicado por 14 multiplicado por 19 y eso multiplicado por el coseno de 55 grados. Ahora hay que empezar a resolver estas operaciones. Sería b es igual a raíz cuadrada de 196 más 361 menos 532 multiplicado por 0.573. El menos 532 viene de la operación de menos 2 multiplicado por 14 por 19 y el 0.573 viene de la operación de coseno de 55 grados, que eso lo podemos hacer en la calculadora científica. Ahora continuamos con las operaciones y seguiría b es igual a raíz cuadrada de 557, que es la suma de 196 más 361, menos 304.833, que eso es la operación de menos 532 multiplicado por 0.573. Ahora vamos a continuar con las operaciones y sería b es igual a raíz cuadrada de 252.164 y a eso le tenemos que sacar raíz cuadrada y sería b es igual a 15.879 y como b es un lado, entonces tendríamos que ponerle su medida que estamos manejando, su unidad de medida que son metros. Entonces b vale 15.87 metros. Solo quise manejar con 87 porque es lo que más se utiliza. Entonces, bueno, el lado B vale 15.87 metros y así ya encontramos un lado de un triángulo. Ahora pasaremos con el segundo ejemplo, que es para hallar la medida de un ángulo. Como vemos, el triángulo nos proporciona tres datos, que son los tres lados del triángulo. Entonces cumple uno de los criterios de la ley de coseno. Podemos aplicarla. Entonces nuestro criterio sería lado, lado, lado. Ahora hay que escribir nuestros datos que nos proporciona y el dato que queremos hallar. En este caso vamos a hallar la medida del ángulo C. Entonces escribimos ángulo C, vamos a encontrarla. El lado B que mide 30 metros, el lado A que mide 15 metros y el lado C que mide 24 metros. Vamos a ocupar una de las fórmulas del lado derecho, que es para encontrar los ángulos. En este caso vamos a ocupar la de C, porque queremos hallar el ángulo C. Esta fórmula es C es igual al arco coseno, o coseno a la menos 1, de C cuadrada menos A cuadrada menos B cuadrada, y eso dividido entre menos 2 veces AB. Sustituyendo los valores en esa fórmula quedaría, bueno, una cosa más, a C lo vamos a representar mientras con teta. Entonces, sustituyendo los valores ya quedaría, teta es igual al coseno a la menos 1 de 24 al cuadrado menos 15 al cuadrado menos 30 al cuadrado, y eso dividido entre 2 por 15 por 30. Ahora vamos a resolver esas operaciones. Quedaría como teta es igual a coseno a la menos 1 de 576 menos 225 menos 900
dividido entre menos 900. Continuamos con las operaciones. Nos queda teta es igual al coseno a la menos 1 de menos 549 sobre menos 900. Como tenemos menos en el numerador y menos en el denominador, el resultado va a ser positivo porque negativo entre negativo da positivo. Entonces, tenemos que hacer la división y nos saldría 0.61. Entonces, teta es igual a coseno a la menos 1 de 0.71. Aplicamos esta operación en la calculadora científica y el resultado que nos da es 52.41. Entonces, teta vale 52.41. Pero como teta viene representándose, entonces el ángulo C vale 52.41 grados. Y de esta manera hemos hallado la longitud de uno de los ángulos del triángulo. Entonces vimos que aplicamos la fórmula de ley de coseno para hallar un lado y un ángulo y se logró exitosamente. Antes de pasar al final, vamos a ver un ejemplo en donde podemos aplicar ley de seno y ley de coseno en un triángulo. Esto es importante porque hay ejercicios en los que sin darnos cuenta podemos aplicar ambas leyes y se nos puede resultar o más fácil o más rápido para así poder encontrar las longitudes de todo el triángulo. En el lado izquierdo pues tenemos nuestras fórmulas de la ley de seno y también de la ley de coseno. Vamos a analizar nuestro triángulo. Vemos que está conformado por tres datos. Tenemos la medida del ángulo A, que vale 112 grados, y tenemos dos lados que conocemos, que es el lado B y el lado C. Y aquí lo primero que vamos a hacer, podemos darnos cuenta que cumple un criterio de la ley de coseno, que es lado, ángulo, lado, y podemos aplicar y empezar con ella. Pero antes de eso tenemos que anotar todos los datos que nos proporciona el triángulo. Entonces, tenemos primero en el lado derecho hasta arriba, anotamos nuestros datos y vemos que tenemos la medida del ángulo A, que vale 112 grados. Vamos a encontrar la medida del ángulo B, que la dejamos en blanco. Vamos a encontrar también la medida del ángulo C, se queda en blanco. Vamos a encontrar la medida del lado A, se queda en blanco, pero tenemos la medida del lado B, que vale 7 metros, y tenemos la medida del lado C, que vale 4 metros. Ahora sí, vamos a comenzar. Primero vamos a aplicar la ley de coseno para encontrar el lado A. Vemos que se cumple el criterio lado, ángulo, lado. Y utilizamos la fórmula para encontrar A, que es A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2 veces BC, y eso multiplicado por el coseno del ángulo A. Sustituyendo los valores sería A cuadrada es igual a 7 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 multiplicado por 7 multiplicado por 4, y eso multiplicado por el coseno de 112 grados. Ahora, A está elevado al cuadrado. Tenemos que pasar esa potencia al otro lado como raíz y quedaría A es igual a raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 por 7 por 4, y eso multiplicado por el coseno de 112 grados. Ahora hay que, bueno, hacemos las operaciones para más rápido en la calculadora y vemos que A vale 9.27. Y como A es un lado y estamos usando unidad de medida metros, entonces le colocamos que A es igual a 9.27 metros y ya hemos encontrado un lado con la ley de coseno. Lo segundo que vamos a hacer es utilizar la ley de seno para encontrar uno de los ángulos. En este caso vamos a encontrar la medida del ángulo B. Entonces vamos a utilizar la fórmula de B y A. A porque tenemos la medida del ángulo A y la medida del lado A, y también tenemos la medida del lado B. Entonces la fórmula sería seno de B es igual, perdón, seno de B dividido entre el lado B es igual a seno de A dividido entre el lado A. Y sustituyendo los valores en esa fórmula, nos quedaría seno de teta, porque vamos a representar mientras a B, el ángulo B con teta. Entonces sería seno de teta dividido entre 7 es igual a el seno de 112 grados dividido entre 9.27. Ahora vamos a empezar a realizar las operaciones. 9.27 tiene que pasar a multiplicar al seno de teta y 7 tiene que pasar a multiplicar al seno de 112 grados. Esto nos quedaría entonces como seno de teta
multiplicado por 9.27 es igual a seno de 112 grados por 7. Y si multiplicamos seno de 112 grados por 7 nos da 6.49. Entonces la operación ya sería seno de teta multiplicado por 9.27 es igual a 6.49. Y ahora tenemos que dejar solo a teta, entonces sería seno de teta es igual a 6.49 dividido entre 9.27. O sea, 9.27 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces, seno de teta es igual a 6.49 sobre 9.27. Y el resultado sería 0.700. Entonces, seno de teta es igual a 0.700. Como dijimos, teta tiene que estar sola, se tiene que despejar. Seno pasa al otro lado y sería seno a la menos 1 multiplicado por 0.700 es igual a 44.42. Entonces, teta vale 44.42 grados. Pero teta representa al ángulo B, entonces el ángulo B es igual a 44.42 grados. Y ya para encontrar el ángulo C, que es el único valor que nos falta de todo el triángulo, pues para más fácil utilizamos eh, una suma y resta, que es lo que dijimos al inicio de las propiedades de los triángulos, que la suma de los ángulos internos de todo triángulo debe dar 180 grados. Entonces, para hallar C, ponemos el ángulo C es igual a 180 grados, que es el total, menos 112 grados, que es lo que equivale el ángulo A, menos el ángulo B, que vale 44.42 grados, y esto es igual a 23.58. Entonces el ángulo de lados, el ángulo C vale 23.58 grados, y así hemos podido encontrar un lado y los dos ángulos que faltaban del triángulo. Utilizamos ley de seno, ley de coseno y una de las propiedades de los triángulos, que toda la suma de sus ángulos internos dan 180 grados, y vimos que fue de manera fácil y sencilla y se logró con éxito una vez más resolver un ejercicio utilizando todas nuestras fórmulas. Hemos llegado al final y para concluir puedo decirles que las razones trigonométricas, la ley de seno y la ley de coseno están conectadas porque estas tres describen la relación que hay entre los lados y ángulos de un triángulo. En el caso de las razones trigonométricas se usan para triángulos rectángulos. Sin embargo, la ley de seno y coseno amplían estas ideas y podemos con ellas resolver cualquier tipo de triángulo. En conjunto, estas tres nos permiten calcular las medidas de los ángulos y lados de cualquier tipo de triángulo, describiendo con precisión la forma y el tamaño de los triángulos que se nos presenten. Sin más que decir, les agradezco por su tiempo y atención invertido en este contenido.